esta presentación. Voy a estar compartiendo mi pantalla, por favor indíquenme cuando la vean. Ok, todavía ahora sí. Ahora sí se ve. Perfecto, la estamos viendo muy bien. Pues como muy bien Verónica les compartió, esta es una conferencia que en comparación al tiempo que podemos pasar hablando de este tema, es breve, pero también he dejado espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Eh, Usualmente cuando uno discute estos temas, las preguntas no necesariamente surgen en el momento. A veces uno sí trae preguntas de otras, ¿verdad? Del pasado, pero también les voy a dejar la información al final para que cualquier otra pregunta subsiguiente, si no la hacen por Instagram, me la pueden enviar por email a la dirección de PGY Web. Así que, ¿qué podemos hacer después de la escuela de medicina? Hay muchas cosas que podemos hacer, requiere de mucha planificación, requiere de que usted conozca realmente cómo usted ve su vida privada y su vida profesional a mediano y largo plazo. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo aquí para el enfoque en Puerto Rico. Así que antes de pasar con el contenido de la presentación, me gustaría que todo lo que estamos conectados se describan en un emoji en el chat, de lo que sea, no tiene que ser de medicina. Un emoji que ustedes piensan que lo representa, para romper el hielo rapidito. Esos emojis no los vamos a estar discutiendo ahora, pero vayan dejándolos durante la charla para el momento de preguntas, virar a ellos. Ya veo que varios están contestando. Súper bien. ¿Y quién soy yo? Pues mira, yo soy la doctora Mary Joan Rodríguez Malavé. Como muy bien Verónica indicó durante la introducción, esta ha sido mi trayectoria. PGY nació en el 2021, ya cuando yo estaba terminando medicina, ¿verdad? Era una combinación de estoy terminando toda la rutina de medicina interna y ahora voy a tener un poco más de tiempo. Me gustaría entonces dedicar un espacio a discutir cosas que a mí me hubiese gustado que a mí me implicaran. Y recientemente, en el 2024, pues entonces surgió la parte de mi clínica privada, que es la de salud a tu alcance, donde hago de forma a tiempo parcial práctica en medicina de obesidad Board Certified. Ahora mismo también me desempeño como hospitalista académico, que fue el rol que Verónica describió que estoy ejerciendo en el Hospital de Veteranos. ¿Y cómo nace PGY Well? Pues precisamente en el 2021, cuando estaba culminando la residencia, lo vi como una herramienta para poner a la disposición de las demás personas, sean estudiantes subgraduados, pero principalmente estudiantes de tercer y cuarto año y residentes o Young Career Physicians, que son los attendings básicamente que están en los primeros 5 años de carrera, para ir contestando las preguntas que yo me encontré a lo largo de mi preparación académica en medicina, que en ese momento no necesariamente me contestaban a mí. Por eso es que lo llamo el toolkit para todos los que son young doctors. Entrando de lleno al tema de hoy, ¿cómo llegamos a medicina? Esto es algo que en Puerto Rico se discute mucho, pero siempre es bueno repasarlo. Para llegar a medicina usted tiene que tener un grado bachiller. Ese grado bachiller puede ser en una materia relacionada a la medicina como biología, microbiología, química, pero también hay carreras que son no tradicionales, como por ejemplo muchos ingenieros que después deciden seguir de lleno a medicina. Hay otros que para apoyar su perfil como solicitante de medicina hacen un grado post-bac. Ese no es el enfoque de esta charla, pero es importante que sepan que esas alternativas existen. Cuando usted entra a medicina, ya que va a pasar de segundo a tercer año, tiene que pasar en la mayoría de las escuelas eh, con el USMLE Step 1 ya tomado y aprobado. Yo estudié en St. Kitts, mi escuela es americana, aunque el campus de ciencias básicas, o sea, los primeros 2 años, que para nosotros es año y medio, está en St. Kitts, el requisito para pasar a comenzar a hacer las rotaciones es tener Step 1. Eso no es universal de todas las escuelas en territorios internacionales. Entonces continúa usted con sus años clínicos, que serían tercer y cuarto año, donde usted toma en el medio de tercer y cuarto año, el Step 2, el CK, para entonces solicitar a la residencia si es algo que usted desea o
En Puerto Rico, si usted no quiere hacer una residencia o en el momento no puede hacer una residencia y quiere ver pacientes, usted tiene que hacer un internado rotatorio de 12 meses o lo que llaman un internado criollo, que también lo vamos a discutir. Si una vez usted está ya en la residencia o en el programa del internado rotatorio, usted puede decidir si quiere seguir tomando la última parte del USMLE Step 3 para culminar lo que es su licencia permanente. Y les puse en azul lo que es Residencia Fellowship y Board, porque como bien es parte del enfoque de esta charla, no todos los médicos van a seguir ese tracto, ¿verdad? Ese track, por ponerlo de una forma. Pero sí, es cierto que todos los que interesen hacer una especialidad, como bien marqué en las estrellitas, tienen que tener tanto Step 1 y Step 2 para solicitar. El Step 1 y el Step 2, generalmente en las escuelas, como les mencioné, en Puerto Rico, Estados Unidos y San Kitts, pero requieren tomarlo antes de pasar al tercer año y antes de solicitar el match, respectivamente. Pero hay escuelas internacionales que te permiten todavía graduarte sin los steps y es importante que ustedes lo sepan porque entonces ese estudiante tiene que dedicar su tiempo después de graduado a pasar por Step 1 y pasar por Step 2 casi corrido, si es que interesa hacer una especialidad. ¿Cómo llegamos a medicina? Ya lo discutimos, pero ¿qué más tenemos que saber sobre medicina? Es que es una inversión. Esta información precisamente la obtuve hoy y es lo más actualizada posible que pude encontrar. Estas estadísticas incluyen a Puerto Rico, pero no son específicas de Puerto Rico, porque en Puerto Rico estas estadísticas no están tan disponibles. Así que, en promedio, en la actualidad, un estudiante de medicina tiene alrededor de $235,000 en deuda estudiantil al culminar la escuela, o sea, en esos 4 años. Cuando tú le sumas los intereses y todos los fees del préstamo, termina siendo un préstamo como de $350,000 para un préstamo de 200,000, ¿verdad? Eso ha sido un crecimiento bastante exponencial en los pasados casi 50 años, donde, si ustedes se fijan, la escuela de medicina, si lo estuviéramos ajustando a la inflación del 2024, costaría $65,000 apenas, versus los 243 que están señalando acá en 2019 en el caso de Estados Unidos. Quiere decir que, al igual que todo el costo de vida, por ejemplo, en los pasados 5 años ha aumentado y se ha puesto muchísimo más costoso, la educación graduada no ha sido una excepción, en particular la de medicina. Esto es bien importante que todo el que esté interesado en estudiar medicina o el que esté estudiando medicina o el que esté haciendo especialidad o el que esté debatiendo si va a hacer especialidad o se queda como generalista, sepa, porque también es, al igual que es una decisión de su convicción y de su vocación, es una decisión en cierta medida, y esto es indiscutible, todos somos adultos, económica. Entonces, ¿clínico o no clínico? Terminé medicina, ¿qué yo quiero hacer? ¿Quiero hacer un rol clínico o quiero seguir por una alternativa no clínica? Pues cuando hablamos de roles clínicos, estamos hablando de roles que están directamente impactando a un paciente, generalmente, ¿verdad? Que está usted cuidando al paciente como médico de alguna otra forma. Pero también hay un campo amplísimo de roles no clínicos que usted puede hacer luego de la escuela de medicina, si es que en el camino, por ejemplo, usted se dio cuenta que atender pacientes no era lo suyo. Pues sí, hay otras alternativas que usted puede hacer con su MD. Otra pregunta que usted se tiene que hacer cuando va a considerar si usted quiere hacer, qué usted quiere hacer después de la escuela de medicina, es qué usted quiere hacer, si quiere tomar el USMLE o no. Porque esto es como nosotros vemos en Químico, Rate Limiting Step. Si usted está interesado en hacer una especialidad, o sea, una residencia, usted no tiene que buscar nada más, usted tiene que tener los steps. Punto. Así que si usted está en una escuela americana o puertorriqueña, pues usted no se tiene que preocupar por cuándo los toma porque los va a ir tomando en el orden en que se lo pide la escuela. Volviendo al step 1 antes de pasar el tercer año y el CK antes de solicitar el match. Y tiene que haberlos aprobado para poder solicitar a esa residencia. La revalida de Puerto Rico, que es la famosa revalida criolla, no es admisible, no se utiliza para entrar a especialidades. Tiene que ser por ruta del USMLE Step 1 y CK. Y esa decisión entre si tomar el USMLE sí o no, si lo quiero costear, si me quiero sentar a estudiar para él, hay mucha gente que los han asustado con que es un examen muy difícil, que no lo pueden pasar. A veces es un deal breaker para los médicos que están
en ese cuchillo de su carrera decidiendo si van a hacer una especialidad o no. Usted en Puerto Rico, para obtener una licencia permanente, que es la licencia que usted obtiene después de por lo menos practicar un año de medicina supervisada en un internado o en una residencia, para usted solicitar la licencia permanente, usted tiene que tener mínimo la revalida de Puerto Rico. Pero, de nuevo, si usted lo que interesa es hacer una especialidad, por la razón que sea, quiere hacer pediatría, patología, medicina interna y después gastroenterología, pues usted tiene que tener los steps. Y si usted se quiere especializar, ok, pues ¿cuáles son las ventajas de especializarse, de hacer una residencia y subsiguientemente subespecializarse y hacer un fellowship? Pues mire, la mayor desventaja, para empezar por lo más cortito, es que es mayor tiempo de entrenamiento. La residencia más corta dura 3 años. La más larga, que es neurocirugía, dura 7. Pero usted tiene unas ventajas suyas como profesional en la medicina. Y es que usted va a aprender medicina utilizando las guías de manejo, bajo la tutela de especialistas certificados que son parte del teaching staff de ese programa. Obviamente, los médicos con especialidad indudablemente tienen más prestigio que los médicos que no hacen una especialidad. No es que no tenga respeto, obviamente quiero hacer la distinción, pero es importante que eso usted lo entienda desde ahora. El conocimiento que usted va a tener como especialista obviamente va a ser más avanzado que el de un generalista. De la misma forma, el pensamiento crítico y las destrezas de pensamiento crítico que usted va puliendo durante sus años de especialidad, porque usted sigue tomando exámenes cada año de camino a tomar el board de su especialidad, usted sigue presentando casos de pacientes, usted sigue leyendo y aprendiendo y extrapolando los hallazgos de sus pacientes a lo que son las guías y viceversa, pues eso todavía desarrolla aún más su pensamiento crítico. El médico especialista también indudablemente tiene una mejor remuneración que un médico generalista y es por la capacidad, ¿verdad? El conocimiento adquirido que tiene adicional a un médico generalista cuya preparación se limitó a la escuela de medicina y el año de internado o transicional de residencia. Y usted pasa más tiempo de entrenamiento bajo una supervisión rigurosa. ¿Por qué digo más tiempo? Porque para usted practicar medicina como generalista, usted tiene que pasar de nuevo o por un año de internado rotatorio en Puerto Rico o hacer un año de lo que llaman residencia transicional, que básicamente es como decir un año de internado rotatorio, pero es a través del match. Ese año transicional es bien común que lo pidan para especialidades como neurología, oftalmología, fisiatría, entre otras, incluyendo también dermatología, donde cuando tú entras a esa especialidad tú entras como un PGY 2. Pero sí, definitivamente el tiempo en la especialidad es un tiempo donde usted va a estar bajo un escrutinio bien riguroso por la duración de su especialidad. Si usted no se quiere especializar y usted quiere cuidar y atender pacientes sin supervisión, o sea, por el resto de su vida por su cuenta independientemente, usted tiene que mínimo obtener una licencia permanente para practicar medicina en Puerto Rico. De nuevo, las únicas dos formas que usted puede lograr eso es con su internado rotatorio o con su año de medicina transicional. Para lograr practicar medicina sin supervisión en Puerto Rico y obtener esa licencia permanente, porque ese primer año es una licencia provisional, que quiere decir que es condicionada a que usted está supervisado. Para solicitar esa licencia permanente, usted necesita o tener Step 1 o tener la revalidad de Puerto Rico. Eso no es que usted no va a tener no va a tomar ningún examen. Si usted quiere practicar la medicina, sí va a necesitar uno de los dos. Si usted quiere practicar medicina pero bajo supervisión porque no se quiere exponer a los exámenes que existen, como les acabo de mencionar, usted puede ser un physician assistant, un PA. Los asistentes médicos es una profesión relativamente nueva en Puerto Rico, si acaso tiene algunos 5 años. Eh, y básicamente usted está, por ejemplo, bajo mi tutela y yo me hago cargo del cuidado de sus pacientes y usted es mi representante y ve a los pacientes, puede poner las órdenes bajo mi nombre también, puede hacer las notas, pasar visitas. Es bien común observar PAs en clínicas y en el setting de pacientes hospitalizados, por ejemplo, los servicios de medicina interna, hospitales privados donde no hay residentes. Es una alternativa para médicos que o no han logrado pasar ninguno de los exámenes de licencia, que eso pasa, o médicos que no tienen
recursos económicos para prepararse para esas licencias en ese momento, porque esos son miles de dólares de preparación y el fee de los exámenes. Así que hay gente que lo escoge como algo permanente. En Estados Unidos hay escuelas de PAs incluso, que no necesariamente usted tiene que ser un médico que está trabajando bajo supervisión. Hay gente que simplemente va a la escuela para prepararse para ser PAs. Y si usted no se quiere especializar, ¿verdad? Que ese es en cierta medida un poquito el enfoque novedoso de esta charla. Y usted dice, mira, pues yo quisiera eh, cuidar y ver pacientes, pues eso ya lo discutimos. Esas son las dos alternativas que ven aquí al lado izquierdo. Pero si yo no intereso ver pacientes, cuidar de pacientes, tenerlos en la clínica, verlos en el hospital, verlos en la sala de emergencia, hay varias alternativas. Usted puede hacer lo que se llama medical writing. Medical writing puede hacer que usted escribe artículos, por ejemplo, de temas médicos para algún plan médico, para algún medio de noticioso, eso ocurre mucho, para alguna revista, para el periódico, para su propio canal de redes sociales. Eso obviamente es un tema más nuevo. Usted también puede hacer investigación. Hay médicos que simplemente dicen, me voy a hacer un PhD y después entonces decido si quiero hacer una especialidad o no, o si me quedo de generalista trabajando en investigación. Hay médicos que se van y trabajan en academia. Lo pongo con un asterisco, los asteriscos que ven aquí de perito médico y de academia, porque estas alternativas no son tan abiertas a médicos que no tengan una especialidad, ¿verdad? Porque hace falta un peritaje certificado para que usted pueda ejercer esas alternativas, pero ciertamente un médico generalista sí puede ser parte de la Facultad de Educación, por ejemplo, en los mismos programas de internados rotatorios que existen en Puerto Rico. Otra cosa que puede hacer, como les menciono, es perito médico. Básicamente eso es cuando usted sirve, por ejemplo, un caso legal donde hay alguna demanda, un paciente que falleció por alguna complicación, usted puede ofrecer un nivel de peritaje médico, de expertise, de consultoría al equipo legal que está trabajando el caso y por eso se le puede pagar. En Estados Unidos incluso hay bufetes donde pues que tienen médicos consultores directamente contratados. También usted puede hacer consultoría médica. Le vuelvo a poner un asterisco porque puede ser que en ciertos aspectos le pidan un board certification y usted no va a tener un board a menos que usted haga una especialidad. Usted le puede ofrecer esa consultoría médica a los planes médicos. Un ejemplo de esto es que hay un plan médico que de momento tenga que contratar médicos para que hagan revisión de casos. Eso existe. Generalmente es un rol remoto que requiere, es a tiempo parcial, no es tan remunerado, pero es unas horas limitadas a la semana. Por ejemplo, digamos 40 horas al mes en lugar de 40 horas a la semana, donde usted se dedica a entrar a una plataforma donde el plan médico tiene los casos de los pacientes que tienen hospitalizados a lo largo de diferentes hospitales en Puerto Rico y usted como médico evalúa si el paciente sigue teniendo criterios para estar hospitalizado, si está hospitalizado por una infección de orina, si le están dando el antibiótico, si lo recibió ese día, si no lo recibió porque no lo recibió, si está desarrollando una complicación con respecto, que se puede decir que es con respecto a la hospitalización versus eh, una complicación que no hubiese podido ser prevista o, por ejemplo, una úlcera que trajo de su casa versus una úlcera que desarrolló en el hospital. ¿Por qué? Porque eso hace diferencia en los reembolsos que le ofrece el plan a la institución. Y el plan quiere estar bien seguro de que lo que le va a pagar a la institución y al médico es lo que se hizo por el red, nada más y a veces menos. También puedes ofrecer consultoría a compañías de seguro o al mismo gobierno, ¿verdad? Eso existe mucho en lo que es legislatura, no solo en Puerto Rico, en Estados Unidos también existe, porque los legisladores en su mayoría son ciudadanos comunes que no necesariamente, aunque tienen que pasar leyes sobre diferentes cosas, no tienen el expertise para ello y necesitan sus consultores. Lo otro que usted puede hacer es administrar sistemas de salud, hospitales, clínicas, diferentes settings de sistema de salud, el suyo propio, si usted quiere administrar su, su clínica, por ejemplo. Para esto también existen preparaciones académicas, como lo que es la maestría en administración de sistemas de salud, que incluso hay médicos que van, terminan su preparación académica como un MD, se gradúan y dicen, no, yo no voy a hacer especialidad, yo quiero ahora irme a hacer la maestría y mi meta es ser director médico de un hospital, mi meta es crear un sistema de salud,
eh, administrar un sistema de CDTs, un sistema de clínicas de cuidado urgente. Eso también existe. Eh, Quería mencionarles algo más sobre esto. Otra alternativa que existe en términos de estudios post-medicina, ya hablamos, ¿verdad?, del PhD, le acabo de hablar del MHA, puede estudiar salud pública. Yo lo estudié simultáneamente en medicina porque, ¿verdad?, en DMPH era una alternativa en mi escuela, pero no tiene que ser simultáneo, puede ser subsiguiente. Y también hay una maestría en el recinto de ciencias médicas para investigación clínica, que se le da preferencia generalmente también a los médicos, ¿verdad? Para que puedan incorporar lo que es investigación en sus prácticas. ¿Y por qué tenemos que hablar de este tema de qué hacer después de medicina? ¿Verdad? Porque nosotros entramos a medicina y pensamos que es una línea recta, que usted tiene que seguir un algoritmo desde bachillerato hasta el board de la especialidad. Pero el 10% de los estudiantes de medicina, de acuerdo a una encuesta del 2023, ha considerado no hacer una especialidad y escoger una carrera no clínica. Y esa encuesta que se hace todos los años, pero esta en particular, este slide es sobre 2023, le preguntaron a esos 2.000 estudiantes de medicina en 90 y something países cuáles eran los factores para tener esa opinión. Y ellos mencionaron salud mental como uno de los factores principales, ¿verdad? Siempre hay un estigma de que el médico tiene que tener una salud mental impecable, no puede demostrar que está deprimido o triste, no puede demostrar ira, no puede demostrarse humano. Pero ahora con las redes sociales se han creado nichos donde es más cómodo compartir cómo uno se siente. Y obviamente ustedes que todavía están en preparación es algo que lo toman muy en consideración. Otro aspecto o factor que mencionaron que está atado a la salud mental es el balance entre la vida y los estudios. Hay personas que simplemente se cansaron de estudiar, no quieren estudiar más, no quieren distraerse más, no quieren, como quien dice, rendirle cuenta a ningún attending ni estar haciendo guardia, pues eso también es válido. O factores externos, estudiantes que simplemente pues reconocen que hay una escasez de médicos en el sistema, que esto va a ser un issue para ellos mismos sobrellevar la carga del cuidado de sus pacientes, que tienen que combatir demasiada desinformación en las redes y en el internet y simplemente no quieren trabajar con eso, pues simplemente no escogen una carrera clínica. Y para decidir entre clínica versus no clínica, primero usted tiene que conocerse. Usted tiene que hacer un alto y pensar cuáles son mis metas profesionales y personales a mediano y largo plazo. Si yo soy una persona que lo que quiero es, digamos, el año que viene, pues dedicarme a la compra y venta de propiedades y quiero con eso pagar mis préstamos, porque eso también existe, o si quiero simplemente virar a estudiar full time en uno de los diferentes grados que les mencioné, o simplemente decidí que medicina no era para mí, así que yo quiero borrar mi cuenta nueva, lo voy a terminar porque mis papás querían o porque yo pensé que lo quería antes, pues eso usted tiene que saberlo, porque si usted está en una de esos, en ese bote, no tiene sentido que usted siga el camino recto hacia una especialidad o hacia invertir en el USMLE si no lo va a estar usando. Siempre recordando que cualquiera de las decisiones que usted tome va a ser reversible. Si usted se arrepintió y decidió que no iba a hacer una especialidad y 10 años después usted dice contra sí, como que me hubiese gustado, me quedé con el what if. Usted coge el USMLE y no lo ha tomado y solicita el match. O si es una persona que no, por ejemplo, para ir un paso más atrás, un ingeniero de toda la vida y dice, ay, yo hubiese solicitado medicina, o un enfermero, eso pasa con frecuencia. Un día le va y dice, no, yo estoy lo que yo quiero hacer y va y solicita medicina. Son cosas reversibles que no importa y nunca es tarde en la vida para decidir, esto no era lo que yo quería hacer, déjame enfocarme hacia el lado de lo que yo sí sé que quiero hacer ahora. Le hago referencia a la encuesta que les hablé hace unos slides, que es el Physician Career Change Survey en el 2024, que reitero, ¿verdad? Que el balance entre lo que es vida personal y trabajo y la flexibilidad de tiempo son factores determinantes al cambiarse una carrera no clínica. Esto es bien en contra de lo que es los médicos que, los mayores de 50, digamos, lo que son médicos vieja escuela,
que los entrenaron para ser médicos hasta la muerte. Ellos trabajaban y eran médicos y punto. No, pero está bien no querer hacerlo, aunque ya lo terminaste de estudiar. Usted tiene la libertad de tomar la decisión que usted crea pertinente para usted, porque usted tiene que vivir con esa decisión. Usted tiene que vivir con la deuda, usted tiene que vivir con la carga de trabajo, usted tiene que vivir con la responsabilidad de atender los pacientes, con la responsabilidad de hacer guardias, porque hay especialidades que hacen guardias con frecuencia, hay especialidades que son 100% oficina, pero no todo el mundo entra a ellas, no todo el mundo las desea. Así que usted tiene que estar seguro que usted lo que quiere es eso. Si hoy usted está seguro y de aquí a 5 años usted no lo quiere, pues sepa que eso es reversible. Usted puede decir, hago un alto, cambio mi enfoque y me voy por el camino que yo entiendo me beneficia. Este diagrama para que puedan ver que el work-life balance y la flexibilidad de tiempo fueron las razones principales para tomar esa decisión de elegir una carrera que no fuera clínica. ¿Y qué especialidades hay, verdad? Aquí me imagino que tenemos personas de diferentes backgrounds que no necesariamente saben cuántos tipos de residencia hay. En la gráfica de abajo les presento, ¿verdad? Todas las especialidades que hay en el match, ¿verdad? Porque el match es ese sistema de sorteo donde usted escoge los programas y los programas los escogen a usted en marzo. Y aquí les muestro que la residencia con más posiciones en los Estados Unidos es medicina interna, seguido de medicina de emergencia y pediatría. Y usted va a ver que están estas que son bien poquito de espacio, cirugía torácica, vascular, fisiatría, radiología intervencional, patología, ENT, neurocirugía. Son las que menos espacios tienen, también son generalmente las que mejor remuneradas están, pero son residencias más rigurosas, más largas, de mayor expertise y mayor riesgo al paciente, que es uno de los factores determinantes en la paga al médico. ¿Cuánto dura una residencia? Pues como les mencioné ahorita, lo menos que puede durar son 3 años. Y ahí incluye las más comunes, medicina interna, emergencia. Hay programas de emergencia que son de 4 años, pediatría, lo que es genómica, esas son las de 3 años. Las de 4 años, neurología, OBGYN, patología, family, generalmente sí son 4 años, algunos de emergencia y mayor de 4 años, pues incluimos todo lo que son las cirugías, las especialidades quirúrgicas, cirugía general, urología, ortopedia, son 5 años, ENT son 5 años, dermatología son 4, contando el año preliminar, y neurocirugía, que son 7. A esto le llamo consejos finales, pero todavía queda mucho por discutir. Es que quería resumírselos de esta forma. Completar al menos un año de internado rotatorio o internado criollo o un año de residencia transicional puede significar una mejor remuneración, aun si usted decide no hacer un rol clínico después de ese año, porque usted tiene una experiencia y un conocimiento que es irreemplazable, y obviamente eso es conocimiento que nadie le va a quitar y lo va a seguir usted por el resto de la vida. Así que se lo pongo aquí para que usted lo considere como los riesgos versus beneficios y los pros y los cons de invertir un año de su tiempo en un poco más de adiestramiento, más allá de lo que es ser un MS4. Las carreras no clínicas, pues sí, ofrecen flexibilidad en términos de empleos remotos, horarios más flexibles. Generalmente, pues no van a ser necesariamente tan remuneradas como las carreras clínicas y usted tiene que considerarlo también de acuerdo a su deuda y cómo usted planifica atacar su deuda estudiantil para moverse entonces a incurrir en otros tipos de deuda, ¿verdad? Que cuando uno es un estudiante de medicina, uno técnicamente hace como un alto en su adultez, estás estudiando y ya no es hasta los 26, 27 o a veces por encima de los 30 años que usted como que vuelve y entra a lo que es el mundo de los adultos con las responsabilidades y los gastos y las metas de tener sus hijos, comprar sus casas, aunque hay muchos residentes que sí lo hacen, es un camino cuesta arriba porque ser un residente o estar estudiando medicina es un reto financiero grande. Requiere mucha preparación y de que usted se conozca y sea honesto con lo que usted quiere. Al momento de escoger un pathway clínico o no clínico, usted siempre piense en sus metas profesionales y alínealas con sus destrezas y sus fortalezas y con su visión de una vida personal. Por ejemplo,
Si a usted no le gusta hablar con las personas y usted no está disfrutando las rotaciones con sus pacientes, probablemente usted no debe hacer medicina interna o pediatría. Si usted reconoce que usted quiere trabajar con sus manos, le encanta trabajar con sus manos, le encantan los videojuegos, le encantaba las cosas mecánicas, la construcción, usted probablemente debe considerar incluir una especialidad quirúrgica en su alternativa, si es que quiere hacerlo. Si usted no quiere, si a usted le interesa esa especialidad quirúrgica o procedimientos de ella, pero no quiere someterse a los 5 años de training, pues usted debe buscar entonces la manera de con una especialidad más corta como medicina interna y una subespecialidad que vienen desde 1 o 2 años, llegar a un camino similar o que le llene, ¿verdad?, su deseo de procedimientos, como con la especialidad quirúrgica que hubiese requerido más tiempo y energías de su parte, no solo durante el training, sino después de graduado. Sin embargo, a pesar de que tenemos todas estas alternativas eh, clínicas, pero sin especialidad, mi recomendación es que si usted va a hacer si usted va a trabajar en el ámbito clínico, usted considere hacer una especialidad. La especialidad a usted le va a ofrecer un conocimiento que es insustituible, una experiencia que es insustituible. Vuelvo a incluir, ¿verdad?, las ventajas para el médico si hace una especialidad, pero las del paciente. El paciente va a estar cuidado por más alta calidad. El paciente va a un cuidado más seguro, más actualizado, más de vanguardia, incluso porque un paciente que no esté bajo el cuidado de un especialista, por ejemplo, no va a poder tan fácil llegar a lo que son, por ejemplo, clinical trials y medicina experimental, que en casos como lo que es hematología y oncología puede significar más salud. Estos son hechos, ¿verdad? Esto es cómo es las oportunidades profesionales para un especialista y para un no especialista, un generalista. En el término de alguien, de alguno de ustedes que quiera así seguir un rol clínico. Para el que no quiera seguir un rol clínico, esto no tiene ninguna importancia y es completamente válido que no lo quiera ejercer porque usted primero se tiene que cuidar y atender sus necesidades y realmente ser honesto consigo antes de cuidar a los demás. Eh, pero mi exhortación es esa. Si usted quiere practicar medicina, realmente trate de ejercer una especialidad. Y si usted se quiere mantener lo más fiel a lo que es la medicina donde usted puede tratar a todo el mundo, usted puede escoger, por ejemplo, Family Medicine, que trata niños, mujeres y adultos. Es la más abarcadora de todas. O medicina interna, que va a tratar adultos de todas las edades. Incluso existen especialidades de medicina pediatría. Ese programa existe en el recinto, son 4 años, donde usted se gradúa y termina y va a coger los dos boards, el board de medicina interna y el board de pediatría, porque es las dos cosas. Y usted puede, y esa especialidad valga la redundancia, es muy especial, porque hay muchos niños con enfermedades que cuando llegan a la adultez son cosas congénitas y no necesariamente hay quien tenga el conocimiento de ambas partes simultáneo para servir de su médico primario. Así que eso es una alternativa muy bonita también para practicar un enfoque más general de la medicina con un poco más de expertise y ginecología, que básicamente es el médico primario de la mujer en muchos aspectos. Y a grandes rasgos, esto es lo que yo les quería presentar de mi parte. Quiero abrir ahora el foro a preguntas. Me voy a dedicar también a mirar los emojis que pusieron en el chat. Les quiero ir dejando de una vez la dirección de email de PGY Well, para que envíen todas sus preguntas, sus dudas, sus ideas incluso. Yo siempre estoy bien pendiente al inbox de Instagram de la página, pero quiero que sepan que también está la dirección de email para comunicarme con ustedes. Así que ahora voy a mirar los emojis. Gaba puso un esteto, que eso es lo que la identifica. Verónica Flores puso una carita riéndose, que me imagino que le gusta sonreír mucho y simplemente ser feliz. A Lisa le gustan los músculos, así que tal vez le gusta ir al gimnasio. Jailin es como yo, a ella le gusta viajar. A mí me gusta mucho viajar. A Emanuel le gusta, no sé si es por ser intelectual o que le gustan los ojitos.
Yadiel Benítez le gustan los corazones, o maybe es cardiología. Onyx, le gustan los viejitos. A Emily le gustan las olas y el mar. A Abdiel le gusta sonreír. Y a Nicole le gustan los dientes, maybe los dientes, la farmacia, los ojitos, los microbios. Perfecto. Pues mira, yo hubiese puesto también el avioncito y el corazón. Eso es lo más que hubiese puesto. Quiero abrir ahora el piso para preguntas. Mientras cualquier duda o pregunta lo pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono. Pero mientras tanto, pues yo entonces romper un poquito el hielo, ¿verdad? Sé que una de las opciones, una vez me imagino, uno termina una especialidad o decide tomar el camino más en el ámbito clínico, ya sea el camino de medicina general o seguir especializándose. Sé que tienen la opción de o abrir una oficina o trabajar en el hospital o como he visto con algunos médicos, en este caso tú eres un ejemplo, ¿no? Que trabaja en ambos lados. Como que mi primera pregunta es, ¿cómo uno llega a eso en términos de cómo es que si se recomienda primero empezar en un hospital y luego abrir una oficina o puede uno abrir de primera una oficina o cómo es ese proceso? Qué buena pregunta. Eso es un mundo de orientación. Mira, cuando Okay. usted termina, lo primero es que si usted quiere hacer eso, usted mínimo tiene que haber hecho un internado rotatorio, ¿verdad? Y porque con eso es la única forma, la forma mínima de usted lograr una licencia permanente. Así que para eso usted tiene que tener o Step 1 o la revalida de Puerto Rico. Para ese paso, no es necesario usted empezar por el hospital o por la oficina. Hay muchas personas que incluso lo hacen simultáneamente. Generalmente empiezan por los hospitales porque la inversión de su parte es cero. Para usted abrir una oficina, usted tiene que tener capital. Y cuando usted se gradúa de medicina, usted tiene 6 meses de gracia para empezar a pagar los préstamos. Y después de esos 6 meses, pues usted paga, tenga el dinero o no lo tenga. Así que generalmente los médicos lo que hacen es, o no necesariamente abrir una oficina, pero tal vez se incorporan a una oficina, una IPA, comienzan a solicitar los planes médicos. Generalmente buscan gestores para esa parte. También que el proceso de credencializarse con los planes médicos puede tomar meses. Hay médicos para los cuales esa cantidad de meses, eso pasa, excede los 6 meses de periodo de gracia de pago de préstamos estudiantiles, que son meses de mucho estrés. Es bien importante por eso entender que uno tiene que también ir haciendo unos ahorros dentro de su mismo préstamo estudiantil para esos primeros meses, generalmente como $5,000 por lo menos es lo que uno puede arrancar. Pero generalmente empiezan así, como que por ejemplo, si es un generalista, trabaja en las salas de emergencia, trabaja en las IPAs, trabaja en los centros de cuidado urgente, en lo que logran tener su fondo, ¿verdad? Para hacer su inversión, para su práctica privada, si es lo que desean, porque usted tiene que buscar un espacio, comprarlo o alquilarlo, vestirlo con equipo. Equipo es pues un esfigmomanómetro, un termómetro, un botiquín básico, sillas de evaluación, ciertos equipos. Tiene que pagarle a los empleados, tiene que pagar facturas de utilidades, tiene que tener una planta eléctrica, va a tener placas solares. Todas esas son cosas que tienen que considerar. Tienes que pagar seguros, tienes que pagar récord electrónico, que puede ser como $200 al mes. Son muchos gastos adicionales a los préstamos estudiantiles que van a caerte todos de cantazo. Hay médicos que tienen la bendición de contar con el dinero o con familiares que les puedan proveer el dinero, pero también que ahora recientemente hay un proyecto del gobierno que no creo que haya cerrado para ofrecer préstamos para early career physicians que tengan menos de 35 años. Yo no estoy de acuerdo con el criterio de edad, porque hay médicos que se gradúan después de los 35 y siguen siendo early career. Pero ese préstamo existe para prestarle, valga la redundancia al médico, a bajo interés, que es más o menos el 8%, hasta $500,000 para tax free para abrir su clínica, para que esa clínica genere ingresos de hasta $500,000, creo. Realmente ahora mismo no tengo los pormenores del proyecto, pero para impulsar
que se tiren a hacer la inversión. Okay, okay, muchas gracias. Que sí, que fue, yo sé que me imagino que lo comprimiste un poquito la información, Sí, porque envuelve mucho más, me es imagino. mucho más, pero a grandes rasgos es eso. Es eso. Okay. Saber, tenerlo bien consciente, que sea lo que usted quiera hacer, si es irse por la especialidad, va a tener un costo estar en el match. El match puede costarle $2,000, $3,000 a una persona. A veces le puede costar más, porque si usted tiene que viajar al lugar donde se va a entrevistar en Estados Unidos, pues Ujú. el programa no necesariamente le va a pagar su noche de hotel, no le va a pagar su pasaje, su comida. Eh, Así que todo va a tener unos costos y es importante que en el camino, sea usted un subgraduado o estudiante ya de medicina, lo sepa. Okay, ok, muchas gracias. Aquí tenemos también unas preguntitas, empezando con si hay alguna diferencia entre estudiantes que toman el Step 1 siendo estudiantes versus aquellos que lo hacen siendo egresados. La respuesta corta es que no. La respuesta un poquito más expandida es que si usted lo va tomando, ¿verdad? Secuencialmente durante la escuela de medicina, pues es más fácil estudiar para él. Porque muchas de las cosas que se preguntan en Step 1, que son cosas de mecanismo, cosas bien de bioquímica, genética, que usted no necesariamente las tiene en sus pensamientos de diario y se le van olvidando. Así que todavía cuando uno tiene la mente fresca y ese first state bien forradito de muchas anotaciones y post-its, es que uno debe tomarlo. Por eso es que aunque su escuela, que si usted es un IMG, aun si su escuela no les exige el STEP 1 para pasar a tercer año, mi exhortación es que lo hagan, que lo tomen. Ok. Por acá tenemos asistente médico, ¿podría orientarse más sobre ello? Otra dudita, ¿los nurse practitioners son aceptados en Puerto Rico? Ok, el asistente médico, me gustaría que Jessiel pudiera expandir un poquito en qué preguntas tiene sobre los asistentes médicos. Pero la licencia de asistente médico en Puerto Rico la puede obtener una persona que no estudió medicina y se preparó para ser asistente médico. Hay una lista de requisitos en la página del Departamento de Salud que lo especifican. O un médico que no, por ejemplo, no ha tomado ninguna de las reválidas, ya tiene su diploma de escuela de medicina, puede decir, pues no me voy a hacer un internado ni nada. Yo, aunque tengo esta deuda y me paguen menos, yo quiero ser asistente médico por lo pronto. Y eso es válido. A veces es una alternativa de un in-between para estudiantes que ya son médicos, ¿verdad? Para doctores que tienen unas metas, pero necesitan irse a trabajar para hacer un poco de capital, para continuar con sus metas profesionales. Y a veces hay simplemente médicos que dicen, yo no me voy a meter a coger ningún examen, me voy por ahí, yo soy feliz así. Por Y acá. para terminar de contestar la pregunta, los nurse practitioners no sé en qué alcance trabajan en Puerto Rico. Le puedo decir que en mi setting en el hospital de veteranos, como es un setting federal, sí hay nurse practitioners tanto en áreas de clínicas como en áreas de intensivo, como en áreas de otros servicios. Existen, esas plazas existen en Puerto Rico. Por acá tenemos, ay, si estudias fuera de PR o Estados Unidos, las escuelas de medicina no piden que cojas los steps, pero si los quieres coger, ¿qué debes hacer? Si estudias fuera de Puerto Rico o Estados Unidos, las escuelas de medicina. Exacto, eso es lo que les estaba explicando. Hay escuelas extranjeras donde usted es un International Medical Graduate, un IMG, por ejemplo, una antigua, República Dominicana, México, que no te van a exigir necesariamente, pueden decir hazlo, pero no todas te lo exigen para graduarte. Y usted, si los quiere coger, usted debe pagar su token para que vaya, ¿verdad? Del USM Elite y su token de ECFMG para que los vaya tomando. Usted debe llegar, si su plan es hacer una especialidad o si su plan es estudiar y tener el USM Elite de su lado, aprobado, aunque usted no sepa lo que quiera hacer, usted haga su plan para coger su examen. Usted no va a ser ni la primera ni la última persona IMG estudiando para ese examen. Usted puede pasarlo de la primera, ha sido tremenda sorpresa porque usted no necesariamente creía en usted y pensaba que no lo iba a pasar. O usted puede fracasar la primera. Pero hay muchísimos residentes y fellows que han fracasado, sea el Step 1 o el Step 2 y el Step 1 en múltiples ocasiones.
y han hecho sus especialidades, son fellows, siguen sus clínicas, o sea, progresaron en su carrera. Eso no significa que usted no lo pasó de la primera, que usted ahí terminó. Obviamente, eso depende si usted quiere volver a tratar. Pero sí existen chief residents que no han pasado algún step de la primera y les han dado la oportunidad de ser chiefs. Eso existe. Eso depende de escuela en escuela. Realmente no sé los requisitos de cada escuela en particular, pero estoy segura que la escuela que sea está en la total capacidad de orientarle, mira, pues te tienes que coger un pequeño leave of absence, o mira, pues usa este periodo, estos meses para estudiar, o mira, a ti no te conviene, o ellos se van a sentar con el estudiante caso a caso a orientarle. Pero sí, ellos no pueden prohibirle que usted coja el USMLE Step 1 y el CK en el orden en que usted desee, si usted lo quiere para el match, por ejemplo. Sí, En los sí, programas son... por lo menos. Sí, Ay, disculpa. No, 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 que también he visto compañeros creo que he tenido de Guadalajara, que más o menos funciona, si más no recuerdo, no sé si ha cambiado este año o algo así, pero que por lo menos la escuela no, no conocí te a una que diga. creo que ahora está en su tercer año de rotación y a ella no le exigieron que coja, que tenía que coger el Step 1 para pasar a sus rotaciones, pero que eventualmente sí los tiene que coger si quiere ejercer en Estados Unidos o algo así, y pues ahí entra una decisión personal en si los quieres coger todo a cantazo, Y eso es bien que, importante. o si los quieres, o también ellos no te prohíben si tú los quieres coger como el orden que hacemos acá en Puerto Rico. Exactamente. Mira, eso que acaba de decir Verónica es bien importante porque si usted quiere practicar en los Estados Unidos como médico, allá no existe el concepto de generalista. Eso es un concepto criollo. En Estados Unidos, si usted quiere practicar, usted tiene una especialidad. Y como usted para practicar tiene que tener una especialidad, pues consiguiente usted tiene que haber tomado el STEP y haberlo aprobado. Y eso, como les digo, no es ilegal que usted los tome al final porque hay escuelas que lo permiten. Hay escuelas que no le exigen eso para graduarse. Pero ¿qué pasa cuando usted dejó todo para el final para estudiar? Si usted se graduó y usted quiere ahora empezar a coger el STEP 1, pero ya usted estudió ese material hace 2 años por lo menos, y después coger rapidito el STEP 2, que eso lo hace, hay mucha gente que lo hace porque le interesa solicitar una especialidad, chances are que es más difícil estudiar para ambas cosas corridas versus ir saliendo de ellas en el orden en que van sucediendo. México, si no me equivoco, tenía en un punto 2 tracks, donde usted decía si iba a seguir por el USMLE, que entonces lo iba tomando en el orden secuencial, o si no lo iba a considerar en ese momento y se iba a graduar sin steps. Eso es posible. Pero la decisión es bien individual de lo que usted quiere hacer y de cómo usted está de preparado para sentarse a estudiar. De nuevo, y esto lo repito y yo me lo decía a mí misma cuando me tocaba coger los exámenes. Yo no soy la primera ni la última persona que está pasando por esto. Esto es un día de examen que reúne muchas de las cosas que ya yo estudié, pero yo sé mucho más que lo que me están preguntando en el examen. No me debo dejar intimidar por el examen. El examen no es imposible, el examen es un reto porque es un examen largo, es la primera vez en su vida que usted se va a sentar por 8 horas así a coger un examen de ese nivel. Es muy diferente al MCAT. Usted se empieza a cuestionar todo lo que usted sabe porque está asustado, está nervioso de si lo voy a pasar o no. Pero sigue siendo un examen, como todos los que tomó en la escuela. Sigue siendo un examen. Pero sí que sin STEP usted no puede practicar en Estados Unidos como médico. Si usted no quiere tomar los STEPs o no los aprueba y quiere irse a practicar, pues usted lo puede hacer como un PA. Así que la próxima dice, en Puerto Rico los programas son bastante IMG friendly o sería mejor, mira, en Puerto Rico son sumamente IMG friendly y cada vez más, particularmente con los estudiantes de San Kitts. San Kitts es una escuela americana y hay muchos estudiantes que pues están prefiriendo irse para allá porque han visto que machean. Yo estudié en San Kitts, yo hice especialidad aquí en Puerto Rico, yo hice mis rotaciones, la mayoría de los courses aquí en Puerto Rico.
Así que sí, Puerto Rico es un lugar bastante MG friendly. Obviamente Puerto Rico es un lugar más pequeño que Estados Unidos, así que al ser más pequeño, pues la N, ¿verdad? El número es más grande en Estados Unidos, hay más oportunidades allá, pero también depende de si usted quiere marchar en Estados Unidos. Acuérdese que usted, y acuérdese no, tal vez usted no lo sabe, el match es donde usted solicita entrevista con diferentes programas. Los programas en los cuales usted reúne los criterios preliminares, lo invitan para entrevistarse. Usted se entrevista y donde usted se entrevistó, usted después va al sistema del match y los pone en el orden de su preferencia. Y el día del match, los programas los van matchando a usted, no al revés. So que si yo puse primero UDH, ¿verdad? El recinto de ciencias médicas que fue donde estuve, pero yo me quería ir para el hospital de veteranos y UDH me ranqueó dentro de las plazas que ellos tenían disponibles. Yo marché en UDH y eso es un contrato. Yo no me puedo cambiar de programa. Así que eso es bien importante que usted también lo sepa porque a veces uno dice, o a veces en las escuelas internacionales te dicen, no, tienes que solicitar a todos los programas posibles y simplemente donde machaste, machaste. Pero usted tiene la oportunidad de escoger, los IMGs tienen la oportunidad de escoger. Si usted no quiere machar fuera de Estados Unidos, no gaste el dinero en la solicitud de fuera de Estados Unidos. O si usted se dio cuenta de eso después que se entrevistó, no ranquee los programas de Estados Unidos. Porque si usted machea en ese programa, eso es un contrato. Usted tiene que ir a hacer la especialidad ahí. Voy a seguir con la pregunta de Yesiel. ¿Se puede tener vida social estudiando medicina y cómo es la mejor forma? Pues mire, yo pienso que sí. Y así yo lo experimenté durante la escuela de medicina. La escuela de medicina es parte de tu vida, no es tu vida. Es parte de 4 años de tu vida. No debe ser tu vida entera porque usted tiene que dormir, usted tiene que comer, usted tiene que ir a los cumpleaños de sus familiares en la medida posible, usted tiene que viajar si le gusta, usted tiene que jugar PlayStation si es lo que usted quiere, usted tiene que salir a pasear su perro si usted quiere tener un perro. Eso es parte de su vida. La escuela de medicina no es la vida de nadie. Es bien importante que uno sepa eso porque sí que es una inversión grande de tiempo, de energía y de dinero. Sí que le dieron la oportunidad a usted y tal vez muchos en su familia no habían tenido esa oportunidad. Pero no hay razón por la cual usted no pueda seguir teniendo su vida, tomando sus exámenes y simplemente, e incluso, seguir una rutina de vida de lo más normal posible, dentro de lo que quepa, le ayuda a su salud mental. Así que la mejor forma de cuidar su salud mental es recordar, obviamente, ¿verdad? Esto es un resumen súper cortito, pero recordar que esto es pasajero. De nuevo, que usted no es ni el primero ni el último, así que esto es relatable. Usted puede hacer preguntas, usted le puede escribir a PG Guayguelo, usted le puede escribir a Puerto Romet, usted le puede escribir al vecino, usted le puede preguntar a su attending. Todos fueron estudiantes en el punto en que usted está hoy, 21 de mayo. Así que la mejor forma de cuidar su salud mental es recordar que usted es un ser humano, igual que los pacientes que usted está aprendiendo a tratar. Y desde ahora, crear el hábito de hacer una pausa cuando usted lo necesite, de dormir cuando usted lo necesite, de no andar en ayunas todo el día estudiando, de tomar agua, de sentarse afuera y coger un poco de fresco, de seguir haciendo las cosas que usted lo hacen usted, para que no se pierda en el proceso. ¿Cómo supiste la especialidad que querías? Ahorita hablaste de a qué tipo de persona le conviene cada especialidad. ¿Puedes repetirlo bien? Pues que no pude escuchar esa parte bien. Pues mira, yo toda la vida supe que quería hacer medicina. En un momento en la universidad participé del Job Fair en Mayagüez y tuve la oportunidad de hacer varios internados con Procter Gamble en la división de Bounty, Charming, Pops, uno de los años y en la división de healthcare, que básicamente era como NyQuil, DayQuil, Vicks, y lo que era cuidado oral el otro año. Y al final de eso me hicieron una oferta de trabajo permanente. Pero ahí yo me di cuenta que realmente yo lo que quería hacer era medicina. Y yo quería tener una especialidad o lograr ser como para capitanear el barco de lo que es el cuidado del paciente y poder ayudarle a coordinar todos los aspectos de ese cuidado, del aspecto social, del aspecto clínico,
del aspecto paliativo. ¿Por qué? Porque ese era, a mi entender, el ámbito donde yo iba a poder también incorporar mi conocimiento de salud pública. Así que por eso fue que yo escogí medicina interna. ¿A qué persona le conviene qué tipo de especialidad? Eso va a depender de cuánto training usted quiere llevar a cabo, cuántos años, de cuántas guardias usted quiera hacer. Por ejemplo, el médico internista, pues si trabaja en un hospital va a hacer guardia. Hay settings en los que usted va a hacer menos, hay settings en los que usted va a hacer más. Si usted decide una especialidad quirúrgica, usted tiene que hacer guardia porque los servicios quirúrgicos tienen que estar disponibles 24/7 y al hospital de Maica de Arecibo le va a encantar tener un billboard suyo que tenemos el servicio de, qué sé yo, de urólogo 24/7. Pues si usted se contrató con ese hospital, obviamente usted no va a ser el urólogo que va a ir los 365 días del año al hospital a operar, pero usted es parte de la cara del hospital y pues tiene que darla. Tiene que dar el servicio que usted contrató para dar. Así que depende de cómo es su personalidad, de qué usted quiere hacer. Eso es algo que hay que hablar de uno a uno. Es algo que si Abdiel pues, prefiere hablarlo aparte, pues me puede enviar un email y lo podemos discutir también para orientarle un poquito más y darle un poquito más de mi insight y hablarle de estadísticas y simplemente guiarlo en esa decisión. Saludos, estoy decidiendo entre UAG y San Kitts. Ya que dijiste que estudiaste en San Kitts, mira, estudiar en San Kitts es estudiar en Puerto Rico o en Estados Unidos, simplemente que te vas para San Kitts año y medio. Ya. O sea, mis exámenes eran, número uno, el campus es muy bonito. Antes, cuando yo estaba en San Kitts, era más difícil ir back and forth, ahora hay más disponibilidad de vuelos, hay un montón de puertorriqueños para allá, las facilidades y amenidades de las cosas que tú puedes hacer han aumentado un montón. Yo venía a Puerto Rico cada 6 semanas, o yo venía porque son en trimestre. Yo venía cuando se acababa el trimestre y cuando se acababa el segundo bloque, que es más o menos la mitad del trimestre. Y así yo me motivaba a seguir estudiando porque sabía que iba para casa pronto. En San Kitts los exámenes todos, uno de lo que yo entiendo que es un pro, que es uno de sus selling points, si tienes razón, es que están todos hechos en formato de multiple choice como va a ser Step 1. La meta en San Kitts es que tú pases Step 1 de la primera y tiene un pass rate como de 92-93%, que es bastante alto, de first time pass. Tiene un excelente match rate. Tenemos un compañero que de mi clase que hizo Family y ahora, este año, ahora en julio, va a entrar creo que es UCLA en urología. Tenemos de todas las especialidades que puede existir, incluyendo cirugía plástica, gente que ha ido a Hopkins, tenemos gente en veteranos, gente en UDH, la mayoría de las clases ahora de UDH son de San Kitts también, gente en Damas, en San Lucas. Es una escuela que realmente los prepara muy bien. Tienes la alternativa de hacer esa doble grado de maestría de salud pública o en administración de salud con Walden y mi experiencia fue muy positiva. Ellos me dieron todas las herramientas que necesitaba para pasar todos los steps, pero aprendiendo, o sea, yo aprendí medicina, no fue que yo aprendí a tomar el examen. Y tú tienes la libertad de elegir dónde vas y haces tus rotaciones. Como mi plan era siempre practicar en Puerto Rico, pues yo me organicé para hacer la mayoría de mis core rotations, ¿verdad? Que son cosas como cirugía, medicina interna en Puerto Rico a través de San Lucas y la Escuela de Medicina de Ponce y muchas de mis otras rotaciones y electivas aquí también. Así que sí, yo recomiendo a San Kitts a ojos cerrados para estudiarlo bien, pasar los steps bien. En términos de costo es muy similar a lo que está Puerto Rico y Estados Unidos. Creo que está un poco por debajo de algunas de Puerto Rico que son privadas. Hola, llevo hace rato esperando a que terminaran las preguntas del chat para poder hablar contigo. Gracias por la charla, de verdad ha sido súper beneficio grande para mí. Mi nombre es Emily, yo soy MS4 en Ross University. Este año, ¿verdad? Con el favor de Dios, aplico para pediatría y llevaba tiempo buscando información sobre lo del internado rotatorio y no encontraba, o por lo menos no, era que no sabía cómo se llamaba. Y Ajá. Y así que pues nada, tengo varias preguntas. Primero,
el internado, ay Dios mío, ¿cuál era la primera pregunta es, durante el internado rotatorio, ¿tú tienes un sueldo como una residencia o no? Pues mira, como una residencia no. Te voy a contar que yo hice un internado rotatorio en lo que era IMA, en Caguas. Yo decidí hacerlo allí porque me iba a hacer, yo no soy del área metropolitana, y me iba a acercar un poco en términos de networking a las residencias del área metro, ¿verdad? Lo que es URRA, VA y UDH, porque quería ser interna. Esos son los tres programas que hay acá. Y el programa, el internado rotatorio, pues ese internado no pagaba. Pagaban $1 porque era ilegal decir que no pagaban. Así que yo lo hice con ahorros del préstamo. Pero, en los pasados 2 años, como 2023-24, y esto yo lo he cubierto en PGY Well, hay muchos internados que pagan. Y pagan $3,000 al mes, que es más o menos el sueldo de un residente de primer año. Los internados y las residencias del Estado, o sea, las que son pagas por el Departamento de Salud, o sea, todas menos los de veteranos, son estipendios. Al ser estipendios, están exentos de contribuciones. Esta información también está en un post en PGY Well. Así que es un dinero que es $3,000 limpios mensuales para el interno. No es en todos los hospitales. Han surgido internados nuevos. Hay diferentes hospitales que, por ejemplo, el Menonita de Caguas está abriendo una residencia de medicina interna y tienen internado, igual con el Pavía de Arecibo. Hay más residencias y hay más oportunidades de internado criollo que las que había cuando yo lo hice, y ahora muchas de ellas son pagas. En el momento en que yo lo hice, el que mejor pagaba era el internado de auxilio mutuo, pagaba $1,250 al mes. Obviamente con la inflación de hoy eso no suena a nada, pero eso hubiese sido como tal vez 1,800, $2,000 en el día de hoy. Te digo, Emily, que en la página de Instagram hay 2 posts completamente dedicados a internado rotatorio, que los puedes mirar y me haces todas las preguntas que tú quieras desde ahí. Ah, ok, pues perfecto. Voy a leer antes de tirar preguntas entonces. Cualquier cosa, tengo tu email Van a aquí, hacer así que, preguntas. Ya, así que, así que te puedo escribir. Muchas gracias. claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Por ahora en el chat no veo otra pregunta. Esto. Ok, yo creo que tengo una última de como que siguiendo esa nota de lo que es tal y como hay un work-life balance dependiendo de la especialidad que te escojas, cómo se ve ese balance entre alguien que persigue o solamente una práctica privada o ambos, tanto en el hospital como en la clínica o full on en un hospital. Pues mira, eso, número uno, depende de cómo tú organizas tu práctica, porque acuérdate que la práctica tiene que generar un volumen de pacientes para tener un volumen de dinero. Y de eso pues sale cuán grande es la práctica y cuántos empleados tú puedes tener, cuántos pacientes puedes ver a la vez, cuántos cuartitos de evaluación tienes para que tengas simultáneamente, ¿verdad?, ese flujo de pacientes y ver muchos al día. Y lamentablemente eso es importante porque eso es proporcional al reembolso del plan médico. En el caso de medicina interna, los planes médicos pagan unas visitas de $25, $50 por paciente. Y hay pacientes que no te van a tomar los 15 minutos que es intended, ¿verdad?, que dura una visita. Y menos en Puerto Rico, uno siempre habla de los pormenores con los pacientes, pues para crear ambiente y tenerlos a gusto. Así que ese es en el sentido de la clínica. En el sentido del hospital, y eso quiere decir que tú pues, si no vas a ser tu administrador, tienes que incurrir en el gasto de un administrador, de un facturador, y eso significa que tienes que trabajar más horas para ver más pacientes y lograr más reembolsos. Así que las clínicas, dependiendo qué tipo de clínica sea, puede ser un trabajo a veces sobre las 40 horas a la semana. Hay clínicas en otros sentidos, por ejemplo, que
de especialidades que se dedican a hacer procedimientos. O, por ejemplo, las clínicas de dermatología tienen mucho flujo de pacientes, los procedimientos son muy remunerados, en muchos casos son cash. Y eso le va a prestar al médico un estilo de vida bastante cómodo, tal vez desde el principio. El cirujano pues también va a trabajar muchas horas, porque las horas que no trabaja en la clínica las trabaja en la sala de operaciones y después tiene que pasar visita al paciente post-op. Así que el cirujano realmente no es que le va... En la residencia tú tienes, por el ACGME, o sea, por reglamento, un cap de 80 horas semanales que tú debes trabajar, no más de eso. Puedes trabajar menos, pero no debe ser más. 80 horas semanales son 2 full time. Ese es el cap. Pero hay especialidades quirúrgicas que siempre van a terminar trabajando esa cantidad de horas por la naturaleza de su trabajo. También eso depende. Cuántas horas tú vas a trabajar depende de si tú vas a trabajar en un setting urbano versus un setting rural. Si tú lo que vas a trabajar como cirujano, por ejemplo, es un urgent care que es tuyo o un, no urgent care, sino un centro de cirugía ambulatorio que es tuyo, las reglas las pones tú, contratas cirujanos que trabajan para ti, contratas PAs que te ayudan a pasar visitas, o sea, tú puedes outsource muchas cosas en el camino que te van a ayudar a modular tu carga de trabajo. En mi trabajo, como hospitalista, mi tour of duty, o sea, lo que es requerido de mí, es que yo voy en turnos de 10 horas, 4 días a la semana. Eso está fabuloso. O 40 horas, pero tengo 3 días libres a la semana. Y eso fue uno de los factores en yo decidí que yo quería hacer ese trabajo, que yo quería solicitar allí, que quería aceptar ese trabajo. No tengo una restricción tampoco, gracias a Dios, hasta el momento de poder hacer algo más. Por ejemplo, por eso es que veo pacientes en mi setting privado sobre medicina de obesidad. Tengo compañeros que de la misma forma que trabajan full time allí, pues entonces tienen un piso en otro hospital y pues cuando rotan los turnos, pues rotan sus pases de visita, tienen otros compañeros con los cuales dividirse los pases de visita. Así que eso depende, eso no hay un manual, tampoco es que te puedo decir 5 bullets de cómo son, porque eso, de nuevo, es una cosa de hablarlo uno a uno, porque eso varía de especialidad, de persona, de setting hospitalario o ambulatorio, sea en Puerto Rico, si es en el sur, si es en el norte. También tiene que ver mucho la escasez de especialistas en la región. Por ejemplo, la región de Fajardo es una región que se ha quedado bien chupadita de médicos especialistas, con el cierre de diferentes hospitales, con el azote del huracán María en el área de Humacao. Vieques y Culebra son parte de la región de Fajardo y se afectan con estas escaseces, así que es bien, bien heterogénea la carga de trabajo de un internista en un área y un internista en otra área, para ponerte un ejemplo más concreto. Ok, pues muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Sí. La deuda, ¿cómo se maneja y cuándo se empieza a pagar? Ok, la deuda, me imagino que se refiere a los préstamos estudiantiles. Usted puede hacer los pagos ok, hay varias formas. Con los préstamos federales, usted puede no hacer ningún pago durante la escuela de medicina. Y usted lo deja todo para que los pagos de interés y principal comiencen luego del periodo de gracia de 6 meses al terminar la escuela de medicina. O sea que si usted se gradúa en mayo, usted empieza a pagar en noviembre. Empieza a pagar interés y principal. Que eso a veces son, dependiendo más o menos, pueden ser 1,000, 1,200, $2,000 al mes. Usted también puede hacer pagos de intereses durante la escuela de medicina. Eso es recomendable, ¿verdad? Porque los intereses a veces son un costo mucho menor y usted puede entonces prevenir que ese interés se vaya acumulando y te coja de sorpresa con un monto más grande cuando terminas de estudiar medicina. Si usted va a hacer una especialidad, usted puede someter la evidencia de su especialidad al préstamo para decirle, préstamo, yo todavía estoy en economic hardship. Yo con mi sueldo de residente no puedo pagar de 3,000 pesos, no puedo pagar un préstamo de 2,000. Pues entonces hay algo que se llama forbearance, que usted puede también posponer ese pago hasta que usted termine la residencia y esos 6 meses le empiezan a contar allí. Pero hay préstamos privados, como por ejemplo Sallie Mae, que usted mínimo tiene que hacer el pago de intereses todos los meses cuando termina y está en la residencia. No tienes que hacer en la residencia lo que es interés y principal, pero lo de los intereses sí lo tienes que hacer.
Te lo digo porque eso fue mi experiencia. Yo pagaba alrededor de 850 mensuales en intereses, de los 2.900 que me ganaba como residente. Así que eso es parte de la planificación que hay que hacer. La mayoría de las escuelas de medicina en Puerto Rico y Estados Unidos le van a ofrecer préstamos federales que no tienen esa limitación, pero las escuelas internacionales, incluyendo St. Kitts, operan muchas de ellas con préstamos privados, aunque algunas también tienen acceso a préstamos federales. ¿Qué más preguntas tienen? Una duda, pregunta. Bueno, por lo menos de mi parte, yo estoy toda clara. Qué bueno, qué bueno. Mira ahí. Muchas gracias por de parte de Emily. Bueno, si no hay nadie. Ah, mira, mira. Por lo que Steven. dijiste de St. Kitts, cuando no termina la ciencia Panic, sí, tienes la opción de hacerlas todas en Puerto Rico o combinarlas con Estados Unidos. Yo hice algunas en Emory, en Atlanta, otras las hice en otros hospitales, pero todo en Atlanta, y preferí quedarme en Atlanta pues para no tener que estar gastando en mudanza. Y la mayoría de mis courses y casi todas mis electivas aquí en Puerto Rico, a través de Ponce. Tú eres como un estudiante de medicina de Ponce. Las preguntas han estado muy buenas todas. Muy buenas. Qué bueno que dejamos mucho tiempo para preguntar. Sí, yo creo que terminaste como media hora Para presentando dejarlo nada más todo. y llevamos una hora en que eso es bueno. A ver, eso. Mira aquí. Eso es excelente. Bueno, yo creo que hay ninguna otra más pregunta. Anoten el email para que puedan Exacto. tengan. Está ahí grandecito. Es bien fácil. Si no, me pueden enviar un DM también por Instagram y cuadramos. Mm, ujú. Bueno, si no hay más preguntas, con eso entonces paro la grabación por aquí y ya.